Hola a todos, habla Coder17 de Team Kwami desde Chile y hoy vengo con el curso de Hacking Web de Coder17, específicamente la clase número 1. La verdad es que salió bastante difícil todo esto, estaba muy nervioso por el curso. La verdad es que hace tiempo que no hacía un curso y la verdad es que estaba complejo todo esto. Y además tuve algunos problemas recién, algunos pequeños detalles. Así que ya estamos con todos los participantes del curso. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta en el momento que les salte una duda. Cuando yo esté explicando, me detienen nomás y ¿cómo se llama? Y hablan por micrófono o me escriben en el chat, ¿ya? De Google Meet y yo les voy a responder, ¿ya? No necesariamente las preguntas tienen que ser específicamente de lo que estemos tratando, sino que también pueden ser de cualquier otro tema de hacking que tengan alguna duda, ¿ya? No va a haber ningún problema con ello. Así que vamos con ello. Ya, en primer lugar, ya, eso no. ¿Qué es Hacking Web? Lo que estuvimos comentando específicamente hoy. Ya, yo les pregunté qué era Hacking Web y en realidad por qué ustedes querían aprenderlo. ¿Ya? El objetivo de cada uno es variante. ¿Ya? Y la percepción del Hacking Web para cada uno puede ser distinta. Sí, el enfoque casi siempre es el mismo, pero las ideas de cada uno claramente van variando. Ahora vamos un poquitito a cómo vamos a trabajar las diapositivas, ¿ya? Las diapositivas se van a trabajar de esta manera. Primero que todo, los datos importantes van a aparecer en muchas de las diapositivas, ¿ya? Y datos importantes se refiere más o menos, en palabras sencillas, es la guía para saber qué yo les voy a hablar punto por punto. Eso significa que yo tengo que guiarme por esa viñeta y yo les voy a hablar punto por punto y se los voy a ir explicando. Ahora, los puntos que tengan un asterisco al final significa que este punto está relacionado con una imagen que yo puse en la pantalla, ¿ya? Y después ya, además de las imágenes, también pueden haber otros comentarios como ejemplo, es necesario saber, o cualquier otro detalle relevante que ustedes deban comprender, ¿ya? Pero más o menos esa es la estructura que voy a trabajar cada una de las diapositivas. Ahora vamos a lo primero. Datos importantes. Dice páginas o aplicaciones web y sale Facebook, ¿ya? Una cosa súper importante dentro del tema de Hacking Web. Muchas personas cuando hablan y dicen yo sé Hacking Web, ¿ya? Lo relacionan directamente con lo que son las páginas web, ¿ya? Una página web, la página de la municipalidad, la página de no sé, de la automotora, no sé, de cualquier cosa, ¿ya? Pero puras páginas web. Ahora, una aplicación web, ¿ya? Una aplicación web en sus celulares Android, en sus celulares iPhone, ¿ya? O en cualquier otro celular, estas aplicaciones también se pueden considerar como páginas web. Y eso es súper importante. Y por eso pongo el ejemplo de Facebook. Y aquí aparece el asterisco. Si ustedes ven en esta imagen, ¿ya? Ustedes pueden observar que acá está la página de Facebook y acá está la aplicación de Facebook. Las dos, ¿ya? Muestran el mismo contenido, ¿ya? O sea que las dos apuntan a la misma base de datos de donde recaban ese contenido, ¿ya? Y la forma en que exponen la información es similar, no igual, pero similar, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto en el fondo? Y que es súper importante y que yo al principio no lo sabía y después cuando lo supe dije, wow, entonces sé más cosas. Quedé sorprendido. Fue el hecho de que
el hecho de que ustedes aprendan hacking web y lo que están haciendo en este momento con este curso, ustedes no solamente van a aprender a hacer hacking web, sino que también van a aprender a hacer hacking de aplicaciones de Android, de iPhone, etc. ¿Por qué? Porque en palabras sencillas, cuando nosotros buscamos vulnerabilidades de hacking web, nosotros buscamos vulnerabilidades en la cual, en palabras sencillas, la plataforma web se comunica con el servidor y le entrega datos para mostrar en pantalla. Entonces, como es el mismo funcionamiento tanto para una página como para una aplicación, nosotros podemos interceptar el tráfico de una página web como interceptar el tráfico de una aplicación web, ¿ya? Y poder detectar vulnerabilidades y explotarlas. Por lo cual, y en conclusión, nosotros podemos ocupar ejemplo Warp Suite, ¿ya? Y podemos proxear, que vamos a hablar también de lo que es proxy, pero proxear en palabras sencillas tiene que ver con interceptar las peticiones, cómo se comunica ¿cómo se llama? Una página web. Nosotros podemos interceptar las comunicaciones de esta página web y podemos analizarlas para buscar vulnerabilidades, ¿ya? Esta interceptación, o como yo le llamo proxear, ¿ya? Nosotros podemos proxear tanto, ejemplo, la página web de Facebook, como también podemos proxear la aplicación de Facebook, ¿ya? Así que eso es súper importante. Entonces, ejemplo, cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno dice, sé hacer hacking web, correcto, y te preguntan, ¿y usted sabe también pentesting de aplicaciones web? O sea, de aplicaciones de celular. Ustedes van a poder decir que sí, porque también, como saben hacking web, también saben proxear aplicaciones de celular. La variante varía, o sea, la variante es muy pequeña, pero sí tiene algunos detalles, ¿ya? Pero el objetivo y la forma es la misma, ¿ya? Espero que hasta ahí esté quedando todo claro. Y creo que me estoy tardando mucho, pero espero que tomar todos estos detalles sean importantes para que a ustedes les quede completamente claro y después no tengan ninguna duda. Ahora vamos al siguiente punto. Ya, y una cosa súper importante también acá, es que acá en el ámbito de páginas yo destaqué lo que es páginas, ¿ya? Porque normalmente, ¿ya? Uno, y principalmente en el trabajo, uno lo que hace es hacking web de páginas web, ¿ya? No se hace tanto de aplicaciones, ¿ya? En algunos casos se hace de aplicaciones, pero mayoritariamente se hace de páginas. Por eso es que destaco páginas, la palabra página, porque se ven más páginas web que aplicaciones web, ¿ya? Que aplicaciones de celulares. Y otra cosa también, que acá se relaciona a dos imágenes, además de las imágenes de Facebook como les mostré, también se relaciona esta imagen de acá, ¿ya? En realidad yo considero importante solamente lo que es cliente, esquema y servidor, ¿ya? Lo que es disco lo considero no relevante, pero ahora les voy a explicar. Es importante, y como les dije, este curso va a ir desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, ¿ya? Porque yo en realidad siempre participé, o sea, no participé de cursos, porque no he hecho muchos cursos, pero cuando veía videos en YouTube y cosas, y como que veía que no trataban detalles, y como que hablaban así y decía, y tú llegas y copias esto y lo pegas acá y le das clic y ¡voilá! Explotó, ya, hackeo del banco. Entonces uno decía, pero ¿y cómo? ¿Pero y por qué? ¿Y por qué le pusiste un punto? ¿Y por qué no le pusiste un signo más? ¿Y por qué le pusiste un punto y no le pusiste una coma? ¿Y qué pasa si le hubiera puesto 2 puntos? Entonces esos detalles son súper importantes y es lo que quiero transmitirle a ustedes para que ustedes no digan después, ejemplo, no, yo sé SQL Injection. Sí, yo sé SQL Injection. Abro el SQL Map, le pongo la página y le pongo Enter y listo. Ahí me saco la base de datos.
No, pues con este curso ustedes no solamente van a saber eso, ustedes van a saber por qué se utilizó ese payload, cómo podemos hacer la explotación manual, la misma explotación que hace SQL Map, etcétera, etcétera. Todo el nivel de detalle para que ustedes puedan comprender eh, todo el contexto, ¿ya? Eso es súper relevante, ¿ya? Así que ahora vamos un poquitito más allá. La estructura de cómo funcionan las páginas web, en palabras sencillas, podemos decir que yo, ejemplo, estoy viendo esta presentación de PowerPoint porque está en mi computador, ¿ya? Pero si yo quisiera ver esta misma presentación de PowerPoint, ¿ya? Pero que está almacenada en otro computador, ¿ya? Yo podría conectarme a ese computador de manera remota y ver esa presentación de PowerPoint. En conclusión, yo estoy viendo de manera remota la presentación de PowerPoint que está en otro computador. Es lo mismo que ocurre con una página web. Yo voy a ver el contenido de esta página web, pero que está almacenada en otro computador. Y ese computador le vamos a llamar servidor, ¿ya? El computador servidor es el que almacena, ¿ya?, esta página web, específicamente en el disco duro, lógicamente, ¿ya? En el servidor se va a almacenar esta página web y cualquier cliente, o sea, cualquier persona en su celular, en su tablet, en su computadora, va a poder conectarse a este servidor para poder ver de manera remota lo que está almacenado en ese servidor web, que sería la página web, ¿ya? Y de esa manera nosotros la vemos y podemos tener la visualización, ejemplo, de Facebook o de cualquier otra página. Ahora, ¿cómo se comunica el cliente, ¿ya?, que es cualquier dispositivo, ya, que tiene un explorador, ya, que eso también es importante? ¿Cómo se comunica el cliente con el servidor? A través de peticiones. Y ahí aparece el esquema, ¿ya? Las peticiones, en palabras sencillas, son como los mensajes, ¿ya? Es el mensaje que le dice el cliente. Le dice, servidor, tú por favor muéstrame la página de Facebook, quiero ver mi perfil, ¿ya? Entonces le envía el mensaje y el servidor le dice, ah, ya, ok, mira, aquí te mando tu perfil. Y se carga en tu pantalla y tú puedes ver el perfil el perfil tuyo, ¿ya? O lo que quieras ver, ¿ya? Y de esa manera entonces trabaja, ¿ya? El cliente, las peticiones y el servidor, ¿ya? Después vamos a ver más en detalle, ¿ya?, todo esto. Esta es una visión más general. Después vamos a ir más hilando más fino, ¿ya? Creo que me estoy demorando mucho. Pero espero que les esté gustando y espero que les sirva esta lentitud, porque es para que les quede todo claro, que es mi objetivo, ¿ya? El segundo punto, construidas en distintos lenguajes, ¿ya? Las páginas web pueden ser construidas en distintos lenguajes, ¿ya? Y muchas veces se ha escuchado hablar, de ejemplo, se programó la página web en PHP, ¿ya? O se programó la página web en ASP, ¿ya? O se programó la página web en Ruby on the Rails, ¿ya? O en Python, ¿ya? Se programó en distintos lenguajes. Entonces, una cosa súper importante que tener en cuenta es que las páginas web se pueden programar en distintos lenguajes. Por lo tanto, ¿por qué es importante y por qué resalto este punto? Es porque significa que si tenemos distintos lenguajes, tenemos distintas vulnerabilidades. Y si tenemos distintas vulnerabilidades, tenemos distintas maneras de explotar las vulnerabilidades, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Y dentro de ejemplo de una fase inicial de reconocimiento, nosotros vamos a tener que ver, ejemplo, en qué lenguaje de programación está escrita esta página, ¿ya? Dato importante, ¿ya? Y más adelante vamos a ver más detalles. No quiero llenarlos de información ahora. Vamos al tercer punto. Pueden usar bases de datos, ¿ya? Esta es una afirmación. Pueden usar bases de datos, ¿ya? Que yo le voy a llamar en muchos lugares,
¿ya? En muchos lugares donde escriba, en los apuntes que les voy a entregar, en muchos lugares, yo les voy a escribir BD en mayúscula. Siempre que les escriba BD, significa base de datos, ¿ya? Yo no escribo base de datos completo, sino que le escribo BD. Y eso significa base de datos, para que les quede claro cuando lean cualquiera de mis documentos, ¿ya? Entonces, un punto súper importante, ¿una página web necesariamente tiene base de datos? No, no es un requisito, ¿ya? No todas las páginas web tienen base de datos, ¿ya? Hay algunas páginas web que tienen base de datos, por ejemplo Facebook tiene base de datos donde se almacena toda la información de los usuarios, y hay otras páginas web que no tienen base de datos, ¿ya? ¿Y por qué no tienen base de datos? Porque son más bien informativas. Y muchas veces las empresas tienen páginas web informativas en las cuales exponen ahí de qué se trata la empresa, la dirección, el teléfono, su objetivo, misión, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de detalles, pero no tiene funcionalidad esa página. Solamente expone una información que es estática, que nunca cambia, ¿ya? A diferencia de Facebook, que tiene base de datos, es dinámica, porque nosotros vamos a ver el muro y una vez tenemos un contenido, otra vez que nos metemos tenemos otro contenido, entonces va cambiando. ¿Ya? El cuarto punto dice, están en un equipo servidor, ¿ya? Eso es específicamente lo que les había comentado anteriormente, ¿ya? Las páginas web están dentro de un equipo servidor. Ahora, es importante recalcar que un equipo servidor puede ser cualquier computador. Aún así, un celular también puede ser un equipo servidor de páginas web, ¿ya? También puede serlo. Por eso que es importante comentarles que cualquier computadora se puede transformar en un servidor web y puede contener una página web dentro de ella, ¿ya? Ahora vamos al punto 245. La página está en el servicio web. Ya, aquí vamos a empezar a ahondar un poquitito. Hablamos que estaba el servidor, ¿ya? Y que estaba el cliente, ¿ya? Y que se comunicaban a través de peticiones, ¿ya? Ahora viene otro detalle más. Un computador, ¿ya? Cualquiera se transforma en un servidor web. ¿Cuándo? Ya, esto es una pregunta. ¿En qué momento se transforma en un servidor web? En el momento en el cual ese computador tiene un servicio web, ¿ya? Un servicio web, ¿ya? Que puede alojar páginas web, ¿ya? Ahí se transforma en un servidor web. Entonces, ahora vamos más allá. La página web no solo está dentro de un servidor, de un computador, sino que está dentro del servicio web. Ahí está la página web, en el servicio web, ¿ya? ¿Por qué? Porque el servicio web es el que se encarga de gestionar cada una de las peticiones para mostrar el contenido de la página almacenada dentro de ese servidor web. Entonces, ¿quién va a ser el que va a trabajar en palabras sencillas? En entregar, cuando el cliente le diga, oye, mándame por favor mi perfil de Facebook, ya no le va a decir al servidor, sino que le va a decir al servicio web, oye, servicio web, por favor me podría mostrar mi perfil de Facebook, y el servicio web le va a decir, ok, yo te lo mando, y le va a mandar el servicio, o sea, le va a mandar el perfil de Facebook, ya a través de una petición, ya. Y ahí un punto súper importante es que siempre vamos a tener la petición y la respuesta. Que en palabras sencillas, la petición es el mensaje que va desde el cliente al servidor. Y la respuesta es el mensaje que va desde el servidor al cliente. Y que ahí la imagen queda totalmente claro. Ahora, una cosa importante acá que quiero mostrarles. A ver, no sé si saqué la pantalla, parece que no.
A ver, déjenme dejar de mostrar acá. ¿Cómo puedo? Acá. Ejemplo, yo acá en mi computador tengo el XAMPP, ¿ya? El XAMPP que tiene entre ellos el Apache, ¿ya? Y el Apache es el servicio web. Entonces, en palabras sencillas, mi computador en este momento es un servidor web. ¿Por qué? Porque es un computador cualquiera, pero tiene un servicio web que es el Apache. Y que en este caso yo lo puedo iniciar o detener en el momento que quiera. ¿Ya? Así que eso es súper relevante para que lo tengan claro. Ahora vamos a la siguiente parte. A ver, déjenme mostrarles la pantalla para que se pueda ver. ¿Están viendo ahí sin ningún problema? ¿O no se está viendo? Wow, avancé mucho. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a lo siguiente. ¿Hasta acá está quedando todo claro o alguien tiene alguna duda? Perfecto. Por ahí comentan si el curso es avanzado, como para hacer bug bounty. Ya. Sí, el curso va desde nivel básico hasta un nivel avanzado. Y como se ve en el PDF, las diferentes vulnerabilidades que se van a tratar en este curso. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Ya? El siguiente punto es... existe lenguaje del lado del cliente y del servidor. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo les estoy enseñando desde cositas muy básicas y cada vez vamos subiendo el nivel para que ustedes comprendan, ¿ya? Entonces, ahora ustedes preguntarán y dirán, ¿por qué me está explicando esto del servidor? ¿Por qué me está explicando esto de la petición? ¿Por qué me está explicando todos esos detalles? Porque sí, porque cuando nosotros analicemos vulnerabilidades, vamos a analizar las peticiones, ¿ya? Nosotros también podemos analizar vulnerabilidades en el servicio web como tal, ¿ya? Nosotros podemos ver vulnerabilidades dependiendo del lenguaje. Nosotros podemos ver vulnerabilidades relacionadas a la explotación de base de datos. Entonces, por eso que todos estos detalles son importantes que ustedes comprendan antes de llegar al punto de la explotación como tal. Ya, ahora, existe el lenguaje del lado del cliente y del servidor. ¿Ya? Hablamos que habían distintos lenguajes con los cuales se construía una página web, ¿correcto? ¿Ya? Comentamos y dijimos, se puede construir una página web con PHP, se puede construir una página web con ASP, que es muy conocido también, ¿ya? Pero más conocido es PHP, de todas maneras, ¿ya? Las páginas web también se pueden construir con frameworks, ¿ya? Ejemplo, el framework de Laravel, que es muy conocido, pero en el fondo, ¿ya? Este framework de Laravel lo que ocupa en el fondo es PHP, ¿ya? Lo que ocupa en el fondo este framework de Laravel. También se pueden construir páginas web con WordPress, por ejemplo, ¿ya? Que no estoy seguro, pero parece que también ocupa PHP. Y también otros CMS, ¿ya? Como Drupal, y no recuerdo cuál otro específicamente. Acá está: Drupal, Joomla, WordPress, ¿ya? Y otros, ¿ya? Ahora, una página web está construida por más de un lenguaje web, ¿ya? Está construida por lenguajes web, que esto lo vamos a ver acá abajo, ¿ya? Podemos diferenciar los dos lenguajes, ¿ya? Como el lenguaje del lado del cliente y el lenguaje del lado del servidor. Esto es importante
destacarlo. ¿Por qué? Porque hay algunas vulnerabilidades, ¿ya?, que atacan el lenguaje del cliente, y hay algunas vulnerabilidades que atacan el lenguaje del lado del servidor, ¿ya? Entonces, en algunas, ya cuando veamos la explotación, se van a dar cuenta que ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo, que ejemplo, la explotación o el resultado de la explotación solamente se va a ver en la víctima, ¿ya? En la víctima donde se ejecutó ese virus, entre comillas, ¿ya? Ese payload, ¿ya? Ese virus, ¿ya? Entonces, si se ve solamente en el computador de esa persona, ¿ya?, en el explorador de esa persona, es porque está explotando el lenguaje del lado del cliente. Y si en realidad esa explotación está afectando al servidor como tal, ¿ya?, se está ejecutando en el servidor, no directamente en el explorador del cliente, esto quiere decir que estamos atacando, estamos explotando el lenguaje del lado del servidor, ¿ya? Para que quede más claro, el lenguaje del lado del cliente es aquel que se ejecuta en el explorador de la persona que está viendo esa página web, ¿ya? Ese lenguaje se está ejecutando acá, en el cliente, en el equipo en el dispositivo de la víctima, en este caso, ¿ya? Entonces, si nosotros explotamos una vulnerabilidad que afecta el lenguaje del lado del cliente, esa vulnerabilidad se va a estar ejecutando acá, en el computador del cliente, en el explorador específicamente, porque el explorador es aquel que va a leer este lenguaje del lado del cliente, ¿ya? Y un lenguaje del lado del cliente muy conocido es JavaScript, ¿ya? JavaScript es un lenguaje del lado del cliente muy conocido, ¿ya? Y como les decía, este se ejecuta en el explorador de la víctima. Ahora, el lenguaje del lado del servidor no se ejecuta acá en el cliente, se ejecuta en el servidor, ¿ya? Se ejecuta en el servidor. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de PHP. PHP es un lenguaje del lado del servidor y se ejecuta acá en el servidor. Entonces, si nosotros explotamos una vulnerabilidad que afecte el lenguaje del lado del servidor, esa vulnerabilidad, ese virus, se va a estar ejecutando acá, en el servidor, ¿ya? En el servicio web. No se va a estar ejecutando acá en el cliente, ¿ya? Esto suena un poquitito enredado, un poquitito confuso, no sé si tienen alguna duda, pero es importante, ¿ya? Es súper importante porque cuando vamos viendo las explotaciones se van a dar cuenta por qué una reacciona de una manera, reacciona de otra, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna duda. Hasta el momento que... Perfecto. Ahora vamos al siguiente punto. Explotación mediante un sitio indirecto, ¿ya? Aquí, esto de explotación mediante un sitio indirecto, quiero que les quede claro que se da mayoritariamente no en el enfoque laboral, ¿ya?, sino que esto se da en el enfoque ofensivo, o sea, de un hacker, ¿ya? No que está trabajando haciendo pentesting web, sino que un hacker que quiere hackear una página, ¿ya? No laboralmente, ¿ya? En esos casos, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con el caso en el cual, ejemplo, tenemos la página perro y tenemos la página gato, ¿ya? Nosotros queremos hackear la página perro, que es la que nos interesa. Ejemplo, queremos hackearla porque sabemos que dentro de ella se encuentra las bases de datos en la cual están los números de tarjetas de crédito. Y nosotros queremos sacar los números de tarjeta de crédito de la página perro. Por otro lado, nosotros hicimos un pentesting de la página perro
pero nos dimos cuenta que es muy segura, que no tiene vulnerabilidades y no le encuentro forma de hackearla. ¿Ya? Entonces digo, wow, ¿y ahora qué hago? No entiendo, no sé cómo explotarla porque no tiene vulnerabilidades. Ahí viene el punto. Puedo buscar, ¿ya? Lo que pasa es que un servidor web no necesariamente, ¿ya?, tiene una sola página web. Un servidor web puede tener múltiples páginas web, ¿ya? Es por eso que estos hosting, ¿ya?, estos hosting que se ofrecen valen tan barato, porque en una máquina física pueden tener múltiples páginas web, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo bueno y es lo malo de eso? Lo bueno es que en un solo equipo físico puedes tener múltiples páginas web, así que estás economizando el hardware. Pero por el otro lado es malo porque si una página web que es muy segura la tienes en un servidor y otra página web que está insegura la tienes en el mismo servidor, yo podría hackear esta otra página web insegura y saltar y explotar la página web segura, solo por el hecho de que las dos estaban juntas, ¿ya? Y ahí viene el punto de explotación mediante un sitio indirecto. Si yo quiero hackear la página perro para sacar las tarjetas de crédito, pero esta es muy segura, yo busco las páginas web que están dentro de ese mismo servidor, descubro que también está la página gato, en la página gato descubro que hay vulnerabilidades, las exploto, llego a explotar el servidor, a tomar control del servidor, y desde ahí salto y empiezo a hackear la página perro. La página perro claramente era muy segura, pero como la página gato no era segura, igual la pude hackear. Así que eso es súper importante, ¿ya? No, como les decía, no en un ámbito laboral. En un ámbito laboral no. A ti te dicen hackea la página perro, pero haz un pentesting de la página perro, pero nada más. No podías ir saltándote a otras páginas, ¿ya? En cambio, en el caso ofensivo sí podríamos ir moviéndonos. Y por último, existen varios laboratorios. Una cosa súper importante es que hay una serie para entrenarnos en esto del hacking web. Hay una serie de laboratorios, ¿ya?, que tienen vulnerabilidad, o sea, que tienen, palabras sencillas, una página que tiene vulnerabilidades, ¿ya?, para que uno haga las prácticas y las explote. Muchas veces las personas dicen, pero ¿y de qué me sirve eso? Eso no es un entorno real. Eso yo le pongo el payload y listo, y funciona, y no pasa nada. Es muy básico, ¿ya? Pero yo les voy a contar mi experiencia. Yo en algunos casos, ¿ya?, primero que todo, con ella yo puedo hacer pruebas y yo puedo entender la raíz de los detalles de por qué ese payload funcionó así. Puedo generar variantes en los payloads para generar otros resultados, ¿ya? Y es más, el laboratorio de por sí me permite establecer una estructura de explotación, ¿ya?, que yo le llamo. Lo que pasa es que cuando yo quiero probar otras vulnerabilidades, puedo utilizar esta como una especie de laboratorio, ¿ya?, para abordar otras vulnerabilidades que quizás no son parte del laboratorio como tal, ¿ya?, sino que yo las voy modificando para ajustarlo y hacer pruebas, ¿ya?, diversas pruebas, ¿ya?, que es lo que yo les comentaba también en el curso anterior, ¿ya?, de cómo iniciarse en hacking, que antes de explotar yo hago pruebas, ¿ya?, y ahí viene un caso súper importante que ocurrió, que una vez yo quería hackear a un profesor, ¿ya?, y yo después les voy a comentar con más detalle esta historia, pero cuento corto,
yo descubrí cuál era o sea, cuando él hacía su presentación para hacernos la clase, él mostraba la pantalla, pero cuando mostraba la pantalla no lo hacía en el momento que mostraba solamente la diapositiva, sino que antes de poner la diapositiva mostraba la pantalla. Entonces yo podía ver qué antivirus tenía, qué sistema operativo tenía, dónde almacenaba los archivos que a mí me interesaban, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué yo hago? Yo monto un laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué yo hice con el profesor? Monté un laboratorio. Sabía que el computador era Windows 7, entonces monté una máquina virtual Windows 7. Sabía que su antivirus, no me acuerdo cuál era, ya, pero pongámosle que era el Note 32. Sabía que su antivirus era Note 32, entonces a ese Windows 7 le instalé Note 32, ¿ya? Y ahí recién hice las pruebas con mi virus para tomar el control de ese equipo, que no lo detectara el antivirus y que funcionara todo de manera correcta. Entonces, acá ocurre lo mismo. Nosotros, cuando vamos a hacer una explotación o cuando estamos aprendiendo alguna vulnerabilidad nueva o alguna variante, o cuando vamos a practicar diferentes, en palabras sencillas, payloads, ¿ya? Que payload en palabras sencillas serían los virus que se ocupan en hacking web para explotar. Después vamos a ir hablando de payload ya más en detalle. Nosotros podemos ir haciendo todas estas prácticas montando un laboratorio y podemos ver cuáles son los resultados y el comportamiento. Una cosa que yo siempre digo, los computadores se comportan como animales, porque de repente tienen un comportamiento, de repente tienen otro comportamiento y son como erráticos y muy raros. Ray-Ban Daytona dice Remote File Inclusion. No sé por qué escribiste eso, Ray-Ban. Y ahora, y los laboratorios que acá les menciono, ejemplo es DWA, ¿ya? Que lo vamos a ver en detalle, WebGoat, ¿ya? Y también Web Security Dojo, ¿ya? Web Security Dojo es una máquina virtual, ¿ya? En la cual hay múltiples plataformas de laboratorio web, ¿ya? Así que también van a poder ver ¿cómo se llama? Hay múltiples laboratorios para practicar, ¿ya? Así que ahí también se los puedo pasar. Donde también estoy transmitiendo a las personas de Twitch, para que lo tengan claro, este es un curso pagado, ¿ya? En este momento estoy transmitiendo por Google Meet a las personas que compraron el curso, y solamente voy a transmitir esta clase número 1 por Twitch. Las demás clases no las voy a transmitir porque claramente es para las personas que compraron el curso, ¿ya? Eso es súper importante. Si les interesa, los pueden comprar y así ver el resto del curso. Vamos al siguiente punto. Es necesario saber, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? La otra vez me preguntó una persona y me dijo, para hacer hacking web, ¿es necesario que yo sepa lenguajes de programación? Y yo le dije, en esencia, no es totalmente necesario que sepas lenguajes de programación a cabalidad, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que, ejemplo, deberías comprender cómo se manejan los lenguajes de programación para creación de una página, pero de una manera simple, ¿ya? Ejemplo, entender cómo una página web está estructurada con código JavaScript, PHP, CSS, ¿ya? Y consulta SQL a la base de datos, ¿ya? Comprender, ¿ya? Estas cosas, ¿ya? Estos lenguajes, pero de manera básica, ¿ya? No es necesario comprenderlo a nivel avanzado, porque, ejemplo, el lenguaje de programación PHP tiene un montón de funcionalidades, pero no es necesario comprender todas esas funcionalidades para poder realizar hacking web como tal, sino que necesitamos saber cosas puntuales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Más adelante vamos a ver, ejemplo,
vamos a ver lo que es la explotación como tal, ya, vamos a ver diversas vulnerabilidades, vamos a hablar del servidor web, que es súper importante ya hablar en detalle, vamos a hablar de cómo se comunican las peticiones, vamos a ver unos ejemplos de peticiones, para que quede mucho más claro, que eso es súper importante, porque las peticiones es como nosotros mandamos el virus, ¿ya? Vamos a hablar ejemplos prácticos de servidor web, y acá, ejemplo, les voy a enseñar, y es lo que le subí al Telegram, códigos de programación, de HTML, CSS, JavaScript, PHP y SQL. Entonces vamos a hacer una pequeña página web y yo les voy a mostrar cómo funciona y cómo se comunica cada uno de los lenguajes. ¿Para qué? Para que ustedes, cuando digamos vamos a hacer una explotación que tiene que ver con SQL, ustedes comprendan en qué contexto están. Vamos a hacer una explotación que tiene que ver con JavaScript, ustedes van a comprender. Vamos a inyectar HTML, ustedes van a comprender por qué funciona así y por qué no funciona. Entonces, esos detalles, como ven, no va a ser un curso de programación de páginas web, pero va a tener el concepto básico para que ustedes puedan comprender cómo se desarrolla la explotación finalmente, ¿ya? Y después, páginas web, y después lo más importante, los payloads, que son los virus para explotar, ¿ya? Eso también es súper relevante, ¿ya? Y después ya vamos a ir viendo cada una de las vulnerabilidades como tal. ¡Wow! Nos vamos a demorar mucho en este curso. Yo creo que deberían ser aproximadamente 50-60 horas, pero puede que nos demoremos un poco más. Ya, pero espero les esté gustando y vamos avanzando. Ya, ahora, es necesario saber, ¿ya? Yo le pongo acá sí o no. O sea, sí es necesario saber o no es necesario saber, ¿ya? Que quede claro, como les dije, saberlo en un concepto global, no saberlo en detalle, en profundidad, ¿ya? Sino que solamente general, ¿ya? El lenguaje del lado del cliente sí es necesario saberlo, ¿ya? Y un ejemplo del lenguaje del lado del cliente es JavaScript, ¿ya? Ese es el lenguaje del lado del cliente. Más adelante les va a quedar mucho más claro. Como les dije, el lenguaje del lado del cliente es el que se ejecuta en el explorador de la víctima, ¿ya? Después, lenguaje del lado del servidor. Por ejemplo, PHP. Este se ejecuta en el equipo servidor, en el servicio web, ¿ya? Y sí es necesario saberlo, sí es necesario comprenderlo a nivel general para poder hacer hacking web. Después, lenguaje de estilo, ¿ya? De hoja de estilos también se le llama. Por ejemplo, el CSS, ¿ya? No es necesario saberlo. En realidad no es tan relevante. Igual se puede ocupar para algunas explotaciones, pero no es tan relevante, ¿ya? No, por eso le puse que no, ¿ya? En palabras sencillas, el lenguaje, para que quede más claro esto, el lenguaje JavaScript, ¿ya? Es aquel que va a ejecutar funcionalidades solo en el explorador de la víctima, ¿ya? ¿Y por qué se hace esto? ¿Ya? Esto se hace, ¿ya? Porque en realidad uno puede decir, ¿y entonces por qué no tenemos un lenguaje solamente en el lado del servidor nomás? Y que todo lo envíe el servidor, ¿ya? La verdad es que sí, se podría tener lenguaje del lado del servidor todo el rato, ¿ya? Pero el problema es que el lenguaje del lado del cliente, por dos partes. Por una parte, alivia toda la funcionalidad que va a mostrar o que va a responder el servidor, ¿ya? Porque si, ejemplo, nosotros pusiéramos todo el lenguaje del lado del el servidor con tantas consultas se colapsaría, ¿ya? Colapsaría el servidor y entonces ya no podría más, ¿ya? Y con el lenguaje del lado cliente nosotros vamos a aliviar este trabajo, ¿ya? Y por el otro lado, ¿ya? El lenguaje del lado del cliente también ayuda en la funcionalidad, en el aspecto dinámico de la página. Ejemplo, que al apretar sobre un botón, ese botón muestre un cuadro naranjo, ¿ya?
que al apretar sobre ese botón se inicie sesión, ¿ya? Pero, o sea, pero a nivel de cliente nomás, o sea, que se envíen los datos al servidor y cosas así, ¿ya? Todo ese dinamismo que está en la página va a funcionar por el lado del cliente, por el lado del lenguaje del cliente, ¿ya? Y el lenguaje del lado del servidor claramente va a responder otras cosas que están ya, que deben ser más seguras y que deben estar ocultas, ¿ya? Eso sí es importante. El lenguaje de estilo, de hoja de estilo, el CSS, en palabras sencillas, va a ser cómo se ve la página, ¿ya? En la página se puede ver una página blanca con letras negras, nada más, ¿ya? Pero si yo quiero ponerle letras de color y quiero que las letras se vean más grandes y quiero que las letras se vean para el lado derecho, etcétera, etcétera, todo eso lo voy a dar con el lenguaje de, lo voy a configurar con el lenguaje de hoja de estilo, ¿ya? Después, otra cosa importante es que el ámbito de servidores web, ¿ya? El aspecto o el conocimiento de servidores web es importante saberlo. Es importante saber cómo funciona un servidor web, porque cuando nosotros lo explotemos debemos comprender cuál es la estructura y cuál es el funcionamiento, ¿ya? Entre ellos las peticiones, ¿ya? Cómo un servidor, o mejor dicho, un servicio web se comunica con el cliente, ¿ya? Por eso que digo que el ámbito de servidores web es importante conocerlo, ¿ya? Y por último tenemos el lenguaje de consulta de base de datos, ¿ya? El lenguaje de consulta de base de datos es otro lenguaje de programación y como dice, consulta de base de datos, ¿ya? Va a hacer las preguntas a la base de datos y le va a decir, ejemplo, le va a decir, quiero ver, o no sé, yo estoy tratando de iniciar sesión en Facebook. Entonces yo pongo mi usuario y mi clave. Entonces yo pongo mi usuario y mi clave y le pongo ingresar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer este lenguaje de consulta de base de datos? Va a preguntar en la base de datos, va a decir, ¿este usuario existe? Sí, sí existe. Ok. ¿Y la clave de ese usuario es la que escribió? Sí, es la que escribió. Ya, todas esas consultas se están haciendo con lenguaje de consulta de base de datos, que podría ser ejemplo SQL. ¿Ya? Y entonces ya respondiéndole eso, ya se va a mostrar en pantalla que se inicia la sesión, etc. ¿Ya? No sé si hasta acá está todo claro o les queda alguna duda. ¿Cuánto llevamos en tiempo? Llevamos 48 minutos. Ya, perfecto. Sigamos hasta cumplir la hora. A ver. Correcto un poquito por acá. Ya, sí. Ya. Entonces sigamos avanzando. Vamos al siguiente punto, que es la explotación. ¿Ya? La explotación como tal, ¿ya? Estamos hablando de qué es lo que nosotros vamos a conseguir, ¿ya? Hackeando la página web, ¿ya? O sea, cuál es el objetivo final que nosotros podemos generar a través de la explotación o el hackeo de esta página web, ¿ya? Dice, ¿qué puedo explotar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que puedo explotar en una página web, ¿ya? O en una aplicación web, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Primero que todo, y el primer punto, página web modificándola, ¿ya? Y es lo que muestra esta imagen de acá, ¿ya? Que dice que el sitio web ha sido hackeado, ¿ya? En palabras sencillas, lo que se hizo acá, se hizo un deface, que es muy conocido. Se hizo un deface de la página web. ¿Qué es lo que se hizo en palabras sencillas? Se modificó lo que se veía en la página web. Ejemplo, hackeé la página de la municipalidad y ahora cada persona que entra a la municipalidad lo que va a ver es la imagen que yo le puse, ¿ya? Y es lo que se muestra muchas veces en ¿cómo se llama? En noticias de hackeo, ¿ya? Hacen un deface de la página web para que todo el mundo vea que alguien la hackeó, ¿ya? Eso es uno de los objetivos que podemos conseguir, ¿ya? Ejemplo.
Otro objetivo que podemos conseguir a través de la explotación como tal es ver o modificar base de datos. Y eso es esta imagen que está acá. Acá, si no me equivoco, se ocupó una herramienta llamada SQL Map para explotar la base de datos, y aquí empezaron a aparecer, miren, se listaron los datos que estaban dentro de la base de datos. Dice que el usuario 1 es admin y tiene la siguiente clave. Después está el siguiente usuario que se llama Gordon B y tiene la siguiente clave, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, acá están los datos de la base de datos. Entonces, acá lo que nosotros podemos conseguir en la explotación es ver los datos que están dentro de una base de datos, ¿ya? Pero además de eso, también nosotros podemos modificar los datos que están almacenados en una base de datos, ¿ya? Ejemplo, podemos agregar datos, ¿ya? Podemos agregar datos dentro de esta base de datos, como también podemos modificarlos, eliminarlos, etc. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto tiene que ver con explotar el servidor, ¿ya? Esto yo encuentro que es como es como la fase final de la explotación. Muchas veces nosotros hackeamos la página web para, ejemplo, ver los aspectos anteriores, ver los datos de la base de datos o hacer un deface. Pero la explotación como más poderosa sería en el fondo tomar control del servidor web, ¿ya? Del computador, ¿ya? Que es el servidor web, ¿ya? Cuando yo me refiero a explotar el servidor, me refiero a, ejemplo, que lo voy a abrir acá, ejemplo, abrir una CMD, ¿ya? Y empezar a ejecutarle comandos al servidor web. Entonces yo cada comando que ejecute se va a estar ejecutando en el equipo servidor, ¿ya? Entonces cuando yo tomo control del equipo servidor, cuando yo puedo ejecutarle comandos y ejecutar acciones sobre el servidor web, sobre ese equipo, ya estamos hablando de explotar el servidor, ¿ya? Y que yo diría que sería la última fase y la más compleja, ¿ya? En algunos casos es relativamente compleja, ¿ya? Y acá estamos, y eso hace referencia a esta imagen que está acá. La verdad es que esta imagen de acá no queda muy clara, ¿ya? Pero lo que hay acá es una web shell, ¿ya? En palabras sencillas, hay virus de computadoras, ¿ya? Que yo, ejemplo, le infecto una computadora con ese virus y yo puedo, ejemplo, ver la cámara de esa computadora, puedo escuchar el micrófono, puedo ver su archivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con ese virus tomé el control de esa computadora. Una web shell es lo mismo que esos virus, que esos payloads, ¿ya? Pero en este caso, como es para servidores web, ¿ya? Se les llaman web shell, ¿ya? Y estos web shell están escritos en lenguaje de programación de página web, ¿ya? En palabras sencillas, sería una página web que es un virus que toma el control del servidor y que nos va a permitir ejecutar acciones sobre ese equipo servidor, ¿ya? Y nosotros podríamos llegar a hacer cualquier cosa ahí ¿ya? Depende de cómo vamos escalando los privilegios. Después viene el punto de usurpar cuentas de usuarios, ¿ya? En el aspecto de usurpar cuentas de usuario, ¿ya? Este punto no lo iba a agregar en su momento, pero después decidí agregarlo. ¿Por qué? Cuando hablamos de usurpar cuentas de usuario, estamos hablando de lo que normalmente piden las personas. Hackeame un Face, hackeame un Gmail, hackeame un WhatsApp, ¿ya? Hackeame una cuenta. Lo que quieren ellos
en palabras sencillas, es conseguir el usuario y la contraseña de la persona, de la víctima, para poder utilizar su cuenta, ¿ya? La cuenta de la víctima, ¿ya? Entonces a eso le llamamos este último tipo de explotación: usurpar la cuenta de usuario mediante el robo de las credenciales de la víctima para hacernos pasar por ella y ver los datos en esa plataforma web, ¿ya? Como si fuéramos la víctima, ¿ya? Las técnicas pueden ser desde un phishing, ¿ya? Que en palabras sencillas es enviar un correo falso para que la persona ingrese sus credenciales, nosotros las recibamos y después podamos ingresar a su cuenta. Como también pueden ir en el aspecto de captura de cookies, ¿ya? Después vamos a hablar de lo que es la captura de cookies, ¿ya? Pero en palabras sencillas, una cookie, ¿ya? Es sinónimo de hablar de la clave de la víctima, ¿ya? Cuando hablamos de capturar la cookie, es capturar la clave de la víctima, ¿ya? O sea que yo, en vez de escribir el usuario perro, ¿ya? Con su clave, yo pongo el usuario perro con la cookie, o mejor dicho, pongo nada más que la cookie, mejor dicho, y ya estaría dentro de la cuenta de la víctima, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo se pueden robar estas cookies y cómo se pueden utilizar para poder robar las cuentas de usuario de las víctimas, ¿ya? Ahora vamos al siguiente punto: la diferencia entre laboral y ofensivo, ¿ya? Esto es súper importante, y como se los pregunté hoy día, les pregunté cuál era el enfoque principal por el cual querían aprender hacking web, ¿ya? La mayoría de las personas, ¿ya? O en realidad todas, o en un aspecto laboral o en un aspecto ofensivo, ¿ya? Siempre se van a dividir en esos dos aspectos. Uno es porque quieren trabajar en ello, quieren trabajar como pentester web, o en realidad trabajar en hacking y entre eso pentesting web. Y por el otro lado, trabajar en el aspecto, o más que trabajar, hacerlo en el aspecto ofensivo, que eso nos referimos en hackear páginas, ¿ya? Hackear páginas para hacer las diferentes explotaciones que les comenté anteriormente. Ejemplo, para sacarle el face a otra persona, para no sé, para ver las tarjetas de créditos de una página, etcétera, 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 como un desafío, ¿ya? Pero ahí ya estamos hablando del tema ofensivo, ¿ya? La principal diferencia entre lo que es el aspecto laboral y el aspecto ofensivo es que el aspecto laboral, ¿ya? Y acá en cada uno de estos puntos, ¿ya? Yo le pongo la L si ese punto es de laboral, ¿ya? O la O si este punto es de ofensivo, ¿ya? Entonces este primer punto es de laboral, ¿ya? Del aspecto laboral, que es detectar vulnerabilidades que no necesariamente son explotables, ¿ya? Cuando tú estás trabajando en este aspecto laboral, ¿ya? Y hay una cosa súper importante que antes que se me olvide, es que la mayoría de las personas que trabajan en seguridad informática trabajan haciendo pentesting web, ¿ya? Así que por eso es súper importante en el aspecto laboral. Ejemplo, si ustedes quieren aprender hacking para dedicarse en el aspecto laboral, lo primero que tienen que saber es hacking web, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que saber, porque es lo primero que les van a dar como trabajo, ¿ya? Ya hay que hacer un pentesting web de una página, pues hay que hacer un pentesting web de otra página, ¿ya? Siempre es hackeo de páginas web, ¿ya? O mayoritariamente, ya también hay pentesting de infraestructura, pero principalmente de hacking web. Ya hemos cumplido la hora, ¿ya? Así que creo que para no empezar con este punto y dejarlo ya para mañana,
y hablar ya más en detalle, vamos a dejar este punto para mañana entonces. Así que, perfecto. Ya, solo comentar dos cosas. Primero, ha sido un gusto eh, empezar esta primera clase, compartir todo mi conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Espero no haya sido aburrido, espero se haya entendido todo. Nos queda mucha más información que aprender. Imagínense, si hasta acá ya empezamos a profundizar algunas cosas, todo lo que nos queda acá es pero demasiado, ¿ya? Así que espero que les vaya quedando claro, espero que les guste y nada. Y lo otro, las personas que están en Twitch, si quieren adquirir el curso, claramente pueden comprarlo, ¿ya? Y así nos vemos en la siguiente clase. Así que eso, espero les haya gustado. Y para los chicos que están en la clase, no sé si alguno tiene alguna pregunta o no hay ninguna pregunta. Entonces yo me voy despidiendo y mañana nos vemos en la siguiente clase a las 20 horas Chile y seguimos tratando este punto del aspecto laboral y ofensivo. Eso sería. Nos vemos entonces mañana. Ha sido un gusto. Bye bye y happy hacking.